En esta lección quiero explicarte todos los materiales y todas las herramientas que vamos a utilizar para hornear y para hacer la crema de mantequilla que utilizaremos en el pastel. Ahora quiero mostrarte y enseñarte un poco más acerca de las herramientas que necesitamos para hornear el pastel y para hacer nuestra crema de mantequilla. Lo primero y lo más importante que necesitamos es algún tipo de batidora, sea estas de tipo profesional, son de mesa, pero son un poco más costosas y difíciles de encontrar, aunque nos garantizan tener una crema muy estable y un batido perfecto. Si no tenemos una de estas batidoras, también podemos utilizar estas que son de mano. Son muy económicas, casi todas las personas las tienen en casa, pero no podemos controlar tanto la velocidad y no tenemos tantas herramientas para jugar. Si estamos utilizando una de estas batidoras de mano, es muy importante que tengamos estos dos accesorios, tanto la paleta, también se le conoce como lira o batidor plano, y también necesitamos el globo o el batidor de alambre. Luego les voy a contar para qué tipo de batido vamos a utilizar cada una de las herramientas. También vamos a necesitar algunos bowls o tazas medidoras. Acá tengo algunos, tengo de tamaño grande, mediano y pequeños. Todos nos van a servir para mezclar colores, para mezclar chocolate y también para pesar los ingredientes. Vamos a necesitar también una ollita pequeña que sea apta para fogones de gas o eléctricos o inducciones, dependiendo el que ustedes tengan. Necesitamos también una gramera o una pesa digital. Usualmente en este tipo de repostería creativa y en este tipo de repostería especializada es muy importante pesar los ingredientes, tener unas medidas exactas. La repostería se trata de exactitud y también de perfección. En algunos países, sobre todo en Estados Unidos, se utiliza mucho la medida por volumen, es decir, una taza, 2 tazas o una cucharadita. Pero desde el principio yo me he acostumbrado a ser un poco más específico, entonces me gusta pesar en gramos, en mililitros y saber exactamente qué necesito en la receta para poderlo replicar siempre muy constantemente. También voy a utilizar 3 moldes de 15 centímetros de diámetro para hornear los pasteles. Tenemos 15 centímetros de diámetro, lo que son aproximadamente unas 6 pulgadas, y 7 centímetros, 8 centímetros mínimo en la altura. Necesitamos asegurarnos que cada molde tenga el fondo totalmente plano y que los laterales también sean rectos. Este tipo de moldes que son así como en taza o como en pirámide ya no se utilizan. Ahora necesitamos unos bordes muy definidos y necesitamos este tipo de moldes altos. También voy a utilizar unas rejillas, usualmente se utilizan para galletas, que simplemente nos van a ayudar a secar los pasteles mucho más rápido. Estoy utilizando una de estas tazas medidoras, básicamente me ayuda mucho a manipular perfectamente los líquidos y estas medidas que tiene acá no las voy a utilizar. Vamos a utilizar medidas exactas, gramos. Otra herramienta que va a ser muy útil durante el proceso va a ser el colador. Es importante que sea de malla fina, nos va a servir para cernir la harina y también para otra parte del proceso en la preparación de la crema de mantequilla. Para finalizar vamos a utilizar otras herramientas que son un poco más grandes, pero estoy seguro que las tienes en casa. Primero, una estación hornilla para calentar, sea de gas o eléctrica. Vamos a necesitar también un horno que sea eléctrico o de gas. Personalmente prefiero los hornos eléctricos porque podemos tener más exactitud en la temperatura y siento que el horneado es mucho más parejo. Y por último vamos a necesitar también horno microondas que nos va a servir para trabajar todo el proceso del chocolate y las esferas que vamos a hacer. Y ahora quiero mostrarte las herramientas que vamos a necesitar en todo el proceso de decoración del pastel. Una de las cosas más importantes que debemos conseguir o que debemos tener es una de estas bailarinas. También se le conoce como mesa giratoria o plato giratorio. Personalmente prefiero este tipo de mesas giratorias que son metálicas o de aluminio. Si se fijan, tienen un movimiento muy suave, puedo manipular muy bien el pastel, no me quedan líneas cuando estoy alisando y son las de mejor calidad. Si no las tienen, también la pueden reemplazar por las plásticas, aunque les digo que pueden quedarles algunas líneas y no son tan fáciles de usar. También voy a utilizar una de estas telitas antideslizantes, se pueden conseguir muy fácil en los supermercados y me ayudan mucho que cuando estoy trabajando con el pastel no se me deslice. También se podría reemplazar por un pañito húmedo y así asegurar nuestra base. Uno de los aspectos esenciales en la decoración de pasteles y si queremos evitar algunos inconvenientes en el transporte es utilizar estas bases para pastel. Me encantan porque son bastante rígidas. Las que no me sirven y las que usualmente nunca utilizo son estas bases populares que son demasiado endebles, demasiado suaves, porque cuando las agarramos de los lados tiende a doblarse la base, se nos despega la crema y podemos tener inconvenientes. Se puede también craquelar el pastel,
romper la crema, caer las decoraciones, entonces no aguantan el peso suficiente que necesitamos. Si se fijan, tengo esta, es muy resistente, es muy firme y va a ser perfecta para la decoración. El diámetro que estoy utilizando son unos 24 centímetros. Recuerda que nuestro pastel tiene 15 centímetros de diámetro, entonces necesitamos que sea al menos 5 centímetros más ancha. Acá estoy utilizando esta de unos 24 centímetros. He escogido el color negro porque creo que resalta muy bien y va a contrastar con los colores neones y vivos que vamos a utilizar. Vamos a poner nuestra base para pastel o plato para pastel encima de la base giratoria, pero vamos a tener en la mitad esta telita antideslizante y así vamos a evitar que se nos deslice el pastel. También quiero mostrarte algunas herramientas que son de uso cotidiano e indispensable para todos los pasteleros y para los decoradores. Para empezar, tengo esta espátula angulada. Tenemos varios tamaños, yo la tengo en tamaño pequeño y en tamaño mediano, y lo importante es que tenga como este ángulo. Esta espátula la vamos a utilizar de esta forma. Vamos a poner el dedo índice en la parte de adelante y los otros 4 dedos agarrando el mango de la espátula. Si se fijan, todo el proceso de decoración lo vamos a hacer con la parte trasera y de esta forma podemos controlar la presión y también el movimiento que vamos a hacer sobre el pastel. Una de las herramientas más difíciles que puedan conseguir es este alisador de pastel. Yo estoy utilizando este metálico, también de aluminio, es totalmente seguro para manipulación de alimentos y tiene un largo de aproximadamente 24 centímetros. Recuerda que mi proyecto tiene una altura de unos 18-19 centímetros al final, entonces es indispensable que el alisador para pasteles sea mínimo 19 o 20 centímetros. El mío tiene unos 24 centímetros, es de marca propia. Sin embargo, lo puedes encontrar en tiendas especializadas de repostería o hasta en este tipo de tiendas donde venden elementos para construcción del hogar. Las espátulas para estuco son muy parecidas y tienen la misma funcionalidad. Personalmente tengo muchos problemas con los que son de plástico, ya que me dejan muchas líneas, me dejan muchas marcas, tienden a doblarse. En cambio, estos de aluminio son bastante resistentes y siempre van a ser muy lisos y también rectos. También voy a utilizar un nivelador de pasteles, me va a ayudar a tener unas capas perfectas, muy planas y totalmente iguales. Personalmente yo siempre utilizo este nivelador, es muy barato y la verdad siempre consigo capas perfectas de pastel. Para hacer nuestro efecto de marmoleado también vamos a necesitar algunas láminas de acetato. Te quiero mostrar algunas opciones que puedes encontrar. Voy a utilizar una que sea totalmente larga, este es de pliego, es un acetato de calibre 10, es decir, es un grosor bastante considerable, pero si no consigues esta lámina larga, también la puedes reemplazar por algunas hojas tamaño carta o tamaño A4. Necesitarías aproximadamente unas 3. Es el mismo acetato transparente, simplemente al final lo pegaríamos con alguna cinta para conseguir el efecto que deseemos lograr. Otras herramientas básicas que vamos a utilizar son regla, también espátulas para mezclar los colores, unas toallitas de cocina para limpiar y también vamos a utilizar algunos pinceles. Yo tengo algunos pinceles gruesos, también pinceles delgados y me gusta mucho para repostería utilizar estos pinceles de cerdas suaves y que son de cabeza plana. Te recuerdo que es muy importante que todas las herramientas que vayas a utilizar sean usadas solamente para productos comestibles o para tu proceso de decoración. No vas a utilizar los pinceles que utilizas para pintar o para hacer acuarela en este proceso, ya que empezaríamos a contaminar las cremas y los pasteles y ya no sería un producto totalmente comestible. Necesitamos garantizar la salud y el bienestar de las personas que van a consumir los alimentos. También voy a utilizar una manga pastelera. Estas mangas son súper prácticas para distribuir uniformemente la crema alrededor del pastel. La que yo estoy utilizando es de tamaño mediano, tiene aproximadamente unos 40 centímetros de largo, pero puedes utilizar también estas que son desechables o también las reutilizables que las puedes lavar y utilizar todas las veces que desees. Para hacer nuestras esferas de chocolate voy a utilizar algunos moldes de silicona de semiesfera. En este caso yo voy a utilizar varios tamaños, tamaño pequeño, mediano y grande. Tengo uno de 4 centímetros, que es el diámetro de la semiesfera. Tengo también estos de 5 centímetros y voy a utilizar otros de 8 centímetros. Si no tienes específicamente estos tamaños de moldes de silicona, puedes utilizar cualquier tamaño que tengas y que te sea fácil encontrar en tu tienda de repostería.
Estoy utilizando también unos palillitos de madera. Estos se utilizan para chuzos, para asados y tienen estas puntas, y estoy utilizando estos de tamaño medio. No queremos utilizar los más delgados, ya que estos nos va a servir de soporte para el pastel y también para ubicar las esferas en el proceso final del pastel. Utilizo también algunos bowls, pueden ser grandes, medianos. Usualmente los utilizo para mezclar los colores, para derretir el chocolate, y siempre estamos necesitando algunos bowls a la mano. Entonces te recomiendo que tengas varios tamaños y algunos de los que puedas disponer. Ahora que te he mostrado todas las herramientas que voy a utilizar en el proceso de decoración y también en el proceso de horneo y de preparaciones, quiero explicarte algunos tips de cómo hacer la mise en place y cómo pesar exactamente los ingredientes para garantizar un proceso perfecto. Es muy importante en la pastelería ser totalmente exacto. Recuerda que la pastelería no es solamente un arte, sino que también es una ciencia. Mezclar los ingredientes húmedos con los líquidos en cantidades muy específicas te va a dar unos resultados muy precisos y no van a cambiar tanto si te encuentras en otro país o cocinando en otra cocina. Siempre vas a obtener resultados iguales y similares si pesas todos tus ingredientes. Esto se conoce como la mise en place o el pesado y el alistamiento de todos los ingredientes. Quiero enseñarte un poco cómo lo hago y sobre todo explicarte el proceso para utilizar la gramera digital. Me encantan porque son demasiado precisas. Usualmente puedes pesar desde 1 gramo hasta 5.000 gramos o 5 kilos. Ahora quiero mostrarte cómo utilizar la gramera digital. Usualmente traen 2 botones, uno para prender y otro para calcular las unidades de medida, gramos, onzas, mililitros, etc. Ahora voy a prenderla y quiero asegurarme que voy a utilizar la medida de gramos, que usualmente se ve como una G en la pantalla. Una vez prendo la gramera, siempre va a estar en 0. Si pongo algún ingrediente, algún bowl, va a subir este número. Entonces, por ejemplo, este bowl pesa 137 gramos. Si yo quisiera empezar a pesar el azúcar, los huevos o la leche, simplemente tendría que presionar este botón por un momento y la pantalla va a volver a 0. Es decir, voy a empezar a pesar los ingredientes y el peso lo va a empezar a calcular desde 0, restando el tamaño o el peso del bowl. Otra forma muy fácil para pesar con la gramera es simplemente teniéndola apagada, poner tu bowl encima y prenderla. Cuando la has prendido, te fijas que el número está en 0, es decir, que está restando el peso del elemento que tiene encima. Así podemos empezar a pesar. Por ejemplo, voy a hacerte la demostración de cómo pesar un seco, el azúcar en este caso. Aquí tengo azúcar regular, granulada, y voy a pesar 100 gramos de este azúcar. Simplemente con una cuchara voy a empezar a poner en el bowl que ya tengo en mi gramera, y si te fijas empieza a subir este número. En este momento tengo 53 gramos, 60 y voy a calcular 100 gramos. De esta forma vas a pesar todos tus ingredientes secos, sea el azúcar, la harina y muy importante, también vas a pesar el polvo para hornear. Vamos a utilizar aproximadamente entre 10, 20 o 25 gramos y es muy importante que siempre estés pesando todo, desde los elementos o los ingredientes más grandes como la harina, el azúcar, hasta los más pequeños como lo son el polvo para hornear. En la repostería cada gramo es muy importante. En este momento he pesado 101 gramos, entonces voy a retirar solamente un poquitín y me voy a asegurar que tengo 100 gramos exactamente. Vamos a seguir las instrucciones de las recetas al pie de la letra. Si te pide 200 gramos, vas a pesar 200, si te pide 50, vas a ser muy preciso. También quiero mostrarte cómo pesar tus ingredientes húmedos. Recuerda que los líquidos o húmedos en las recetas son los huevos, la leche, la mantequilla, las esencias o cualquier ingrediente que usualmente está en el refrigerador. En este caso te voy a mostrar cómo pesar la leche. Vamos a pesar 100 gramos de leche. Empiezo a poner el bowl totalmente vacío, prendo la gramera, me aseguro que está en gramos, es decir, aquí la G, y empiezo a poner 100 gramos de leche. Ahora tengo 100 gramos exactamente de leche. Simplemente recuerda que para pesar los huevos los debes pesar sin el cascarón. Es decir, si una receta te pide 200 gramos de huevo, los vas a pesar sin usar la cáscara del huevo, solamente el contenido de la yema o de la clara
según te lo indique la receta. Otro aspecto que quiero que tengas en cuenta es esta diferencia entre gramos y mililitros. Usualmente lo que son los líquidos como el agua y la leche es la misma conversión en gramos y mililitros. Es decir, si una receta te pide 100 mililitros de leche, es exactamente igual a 100 gramos. Lo mismo pasa con el agua. Entonces, no te vayas a enredar. Si te piden mililitros, también lo puedes hacer en gramos. Ahora que conoces el funcionamiento de la báscula digital o la gramera, vas a poder hacer todas las preparaciones que he compartido contigo. Puedes hacer la mise en place para la torta, para los bizcochos y también para la crema de mantequilla. Es muy importante que sigas la receta, que peses todos los ingredientes y que los tengas listos para así empezar a cocinar, y es lo que vamos a ver en nuestra próxima lección.